Hola queridos guías mayores que nos acompañan en esta transmisión, me da mucho gusto saludarles y poder compartir esta especialidad con ustedes. Mi nombre es Joshua López, egresado de la Universidad de Montemorelos y también fui guía mayor investido en esa universidad. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo comprender tus dones espirituales. Para empezar, me gustaría hacer una oración con ustedes para que a través de este pequeño estudio podamos tener la bendición de Dios y poder ser dirigidos por el Espíritu Santo. Querido Dios, te damos gracias porque nos das la oportunidad de aprender más a través de tu palabra. Queremos pedir que nos ayudes a entender cuáles son nuestros dones espirituales y podamos ponerlos en práctica para poder ayudar a otros a conocerte, para poder acercarse a ti y también para escuchar el mensaje de esperanza. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de empezar a explicar un poquito acerca de los dones espirituales, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un talento y un don espiritual? Existen similitudes y diferencias entre talentos y dones espirituales. Ambos son regalos de Dios. Ambos incrementan su efectividad con el uso, o sea, con la práctica. Ambos son para ser usados en beneficios de otros, no para propósitos egoístas. Como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, voy a leer para ustedes. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Quiere decir que los dones espirituales son otorgados para edificar a otros y no para nosotros mismos, aunque cuando nosotros realizamos o más bien ponemos en práctica nuestros dones espirituales para ayudar a otros, también nos vemos beneficiados nosotros. Así como los dos más grandes mandamientos los principios de los mandamientos tratan acerca de amar a Dios y a los demás, consecuentemente uno debe usar sus talentos para ese propósito. Pero a quien se le dan y cuándo se le dan es diferente. A una persona, no importando su creencia en Dios o en Cristo, le es dado un talento natural como resultado de una combinación genética. Por ejemplo, algunos tienen la habilidad natural para la música, para el arte o inclusive para las matemáticas. Y también Dios deseó otorgar a ciertos individuos con ciertos talentos. Los dones espirituales son dados a todos los creyentes por el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir esto que al momento de poner su fe en Cristo para el perdón de los pecados, en ese momento el Espíritu Santo otorga al nuevo creyente a los dones espirituales que Él desea que tenga, refiriéndose a Dios. Y referente a esto vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice aquí, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiere decir que los dones espirituales son en una medida otorgadas por el Espíritu Santo. Y las habilidades son, por así decir, habilidades adquiridas de manera genética y que se pueden ir mejorando a través de la práctica, al igual que los dones. Pero la diferencia de esto es que cuando uno empieza a dedicar las habilidades a Dios para practicarlo en la iglesia, en algún ministerio, en algún departamento de la iglesia, eso se empieza a convertir en un don. Y eso ya lleva una bendición que uno lo puede utilizar para alcanzar a otras personas. Romanos capítulo 12, versículo 3 y 8, dice lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, de la manera
que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de la profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El del servicio, en servir. El que enseña, el de la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y entonces, Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8, enumera los dones espirituales de la siguiente manera: profecía, servicio en un sentido general, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo y mostrar misericordia también. Y 1 Corintios capítulo 12, que es donde hemos estado leyendo, 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 11 dice: a una es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere. Entonces, en esta sección podemos ver que Pablo enumera los dones como la palabra de sabiduría, como la habilidad de comunicar sabiduría espiritual, por así decir, un mentor o un capellán de la iglesia. Y hay otra, 1 Corintios también menciona la palabra de ciencia, la habilidad de comunicar la verdad práctica. Otra habilidad, otro don es el de la fe, una dependencia inusual de Dios, los dones de sanidades, de milagros, de profecías, de discernimientos de espíritus, de lenguas, como la habilidad para hablar un idioma que uno no ha estudiado. Hay muchas personas que son políglotas, que hablan 3, 4, 8 idiomas y no se les hace difícil aprender idiomas. Y la interpretación de lenguas. La tercera lista se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 10 al 11. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Efesios capítulo 4, versículos 10 al 11, habla de Dios concediendo a su iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También hay una pregunta acerca de cuántos dones espirituales, ya que no hay dos listas iguales. También es posible que la lista bíblica no los abarque todos, y que hay dones espirituales adicionales además de los que se mencionan en la Biblia. Mientras que con frecuencia uno puede desarrollar sus talentos y más tarde dirigir su profesión o pasatiempos en ese sentido, los dones espirituales fueron dados por el Espíritu Santo para edificar a la Iglesia de Cristo. En ello, todos los cristianos deben formar una parte activa en la expansión del Evangelio de Cristo. Todos son llamados y equipados para involucrarse en la obra del ministerio. Todos son dotados para que puedan contribuir a la causa de Cristo, en gratitud por todo lo que Él ha hecho por ellos. Al hacerlo, ellos también encuentran su realización en la vida a través de su labor por Cristo. Es el trabajo de los líderes de la iglesia el ayudar a edificar a los santos, para que puedan más tarde estar equipados para el ministerio al que Dios les ha llamado también. El resultado esperado de los dones espirituales es que la iglesia como un todo pueda crecer, siendo fortalecida por la provisión combinada de todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Resumiendo, las diferencias entre los dones y los talentos. 1. Un talento es el resultado de genética o entrenamiento, mientras que un don espiritual es el resultado del Espíritu Santo.
Y 2, un talento lo puede tener cualquiera, cristiano o no cristiano, mientras que los dones espirituales solo lo tienen los cristianos que piden constantemente ese don a Dios. Si bien tanto los talentos como los dones espirituales deben ser usados para la gloria de Dios y para ministrar a otros, los dones espirituales están enfocados en estas tareas, mientras que los talentos pueden ser usados completamente para propósitos no espirituales. Entonces, básicamente, las habilidades lo pueden obtener todas aquellas personas que crean o no crean. Por eso es que en la industria musical o en la industria de la cinematografía hay muchas personas que tienen una habilidad impresionante para poder actuar, para poder interpretar una pieza musical, para tocar algún instrumento, para realizar muchísimas cosas. E inclusive hay profesores en universidades no cristianas que tienen una capacidad de inteligencia impresionantes. E inclusive tienen un coeficiente intelectual asombroso. Pero todas estas habilidades son más que nada para el entretenimiento o para el beneficio propio. Entonces, a diferencia de ellos, los cristianos que tienen dones espirituales o que piden dones espirituales, lo piden o lo utilizan o lo perfeccionan para poder ayudar a todas aquellas personas que están dentro de la iglesia o que están recién entrando a la iglesia y bueno, de alguna manera u otra esos dones se utilizan para poder ayudar a que otras personas puedan acercarse a Cristo Jesús. Una de las guías que a mí me gustó mucho, me la compartieron mientras estuve en Durango, pero esta guía la publicó la Unión Mexicana del Norte en el Departamento de Ministerios Personales, que se llama Dones Espirituales. Descubre tu don y sé feliz sirviendo. Voy a leer para ustedes la presentación, cómo esto lo introduce. Dice, la palabra de Dios dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Todo esto se encuentra en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 14, ejercita el don que recibisteis, y esta indicación es también para ti y para mí también. Cuando los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, usted y yo, pongamos los dones que Dios nos ha dado a su servicio, en ese momento la obra del Señor experimentará un tremendo reavivamiento que redundará en una gran cosecha de almas para el reino de los cielos. Entonces, como guías mayores, lo que estamos intentando aprender a través de esta especialidad es cómo comprender o cómo saber inclusive cuál es tu don espiritual, cuál es el don que tú ya tienes, que ya adquiriste por el Espíritu Santo o que te gustaría desarrollar pidiéndole a Dios que puedas mejorar o que puedas tener. Hay algo importante que nosotros tenemos que entender aquí. Hay algunas cosas que nosotros le pedimos a Dios para que Él pueda darnos algún don espiritual. Por ejemplo, no sé, en algún momento te has de haber preguntado, bueno, a mí me gustaría cantar o a mí me gustaría tocar un instrumento. Y cuando lo empiezas a ejecutar o lo empiezas a practicar, no te sale como quisieras. Y bueno, a veces hay jóvenes que se frustran, hay personas que se frustran y dicen, bueno, ¿por qué Dios no me permite tener este don si yo lo quiero utilizar para su servicio? Bueno, posiblemente de acuerdo a nuestra personalidad, ese don espiritual no va de acuerdo. Y puede que nuestro don espiritual sea diferente. O inclusive dentro de los instrumentos musicales puede que uno no sea el instrumento, sino puede que sea otro diferente. Así es con todos los dones espirituales. Y me gustaría compartir con ustedes algunos dones espirituales que se enlistan en esta guía y que algunos de ellos se encuentran en la Biblia y otros posiblemente no directamente, pero de alguna manera u otra personajes de la Biblia o en algún momento Jesús mencionó estos dones espirituales. Número 1. El don de la intercesión. ¿Cómo tú puedes saber si tienes el don de la intercesión?
Nosotros conocemos amigos o tenemos amigos que les gusta interceder cuando uno se encuentra en una situación difícil. A lo mejor tú estás pasando por un momento difícil, tuviste la pérdida de un ser querido, o no estás pasando alguna materia, algún examen en la escuela, o posiblemente cualquier problema que tengas. Y hay amigos que siempre están ahí para apoyarte, para ayudarte, y de alguna manera u otra están para interceder también. El don de la intercesión es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para orar durante los periodos de tiempo extenso en forma regular y ver respuestas frecuentes y específicas a sus oraciones en un grado mucho mayor del que se espera del cristiano promedio. Hay algunos versículos que apoyan este don espiritual. Tú puedes buscar en Santiago capítulo 5 versículos 14 al 16, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2, Colosenses capítulo 1 versículos 9 y 12, Colosenses capítulo 4 versículos 12 y 13, Hechos capítulo 12 versículo 12 y Lucas capítulo 22 versículo 41. En estos versículos podemos ver diferentes situaciones en la Biblia en las que se menciona la importancia de la intercesión y sobre todo de la oración intercesora, porque hay muchas personas que oran, pero hay otras personas que oran y dentro de sus oraciones incluyen algún amigo, algún familiar o inclusive una de las personas que considero son que practican mucho la intercesión, la oración intercesora, son los padres y sobre todo las madres. Entonces, la intercesión, el don de la intercesión es atribuida a aquellas personas que constantemente dentro de sus oraciones piden por la necesidad o la situación de otras personas que no son ellos mismos. Posiblemente tú tengas este don, posiblemente a ti te gusta interceder por alguien más, posiblemente a ti te gusta orar y pedirle a Dios que pueda ayudar a algún amigo o algún ser querido que esté pasando por un momento difícil. Otro don espiritual que se encuentra en esta guía y que lo podemos encontrar en la Biblia es algo interesante, porque si bien es cierto, como cristianos deberíamos tener fe, sin embargo, en la Biblia describe qué es la fe. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas personas son un poco más fuertes en este aspecto. Puede que haya personas que sean un poco más débiles en la fe, pero hay otras que son más fuertes. El don de la fe es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para discernir con confianza extraordinaria la voluntad y los propósitos de Dios para su obra. Algunos versículos en la Biblia describen este don, como 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, Hechos capítulo 11, versículos 22 al 24, Hechos capítulo 27, versículos 21 al 25, Hebreos capítulo 11. Ahí describe una larga lista de diferentes personajes bíblicos que desarrollaron la fe de una manera extraordinaria. Y Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21. Entonces, si bien es cierto, todos dentro de la iglesia deberíamos tener fe. O sea, todos dentro de la iglesia deberíamos tener la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que nosotros no vemos. Así como dice Hebreos capítulo 11 cuando habla acerca de Moisés, él prefirió dejar su puesto, su futuro puesto, posiblemente como algún dirigente de Egipto, para poder guiar al pueblo, y no importando el vituperio, el maltrato del pueblo, él prefirió seguir adelante como viendo al invisible. Otro de los dones espirituales es el discernimiento de espíritus. Vamos a ver qué es el discernimiento de espíritus. El don del discernimiento de espíritus es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para saber con seguridad si determinado comportamiento que pretende ser de Dios es en realidad divino, humano o satánico. Un consejo que varias personas me han dado, pero una persona en particular me hizo, es el de mi mamá.
Hay muchas ocasiones en el que dentro de la iglesia inclusive nosotros hemos escuchado algún sermón muy elocuente, muy dinámico, muy entretenido, pero que el mensaje que lleva no es un mensaje constructivo ni productivo. Entonces, hay personas dentro de la iglesia que tienen ese don de discernir cuando un mensaje realmente es productivo o constructivo. Y hay otras personas que posiblemente no la tengan tan desarrollada. Es por eso que cuando nosotros estamos en la iglesia, nosotros escuchando un sermón posiblemente digamos, ay, ese sermón no me gusta o ese predicador no me gusta, pero posiblemente dentro de uno de esos mensajes venga un tema, venga un mensaje más productivo y directo de parte de Dios que en un mensaje muy elocuente, muy dinámico, pero que en su contenido no tiene algo productivo. Y hay algunos versículos que hablan acerca de este don espiritual. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10. Hechos capítulo 5 versículo 1 al 11. Hechos capítulo 16 versículo 16 al 18. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 al 6. Mateo capítulo 16 versículos 21 y 23. Otro de los dones que se menciona en la Biblia es el don del servicio. El don del servicio es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para identificar las necesidades insatisfechas implicadas en una tarea relacionada a la obra de Dios y para hacer uso de los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades y ayudar a lograr los resultados deseados. Dentro de la iglesia nosotros siempre tenemos un miembro que es muy servicial, que le gusta ayudar. Y en todos los eventos al cual nosotros vayamos siempre está ese hermano o esa hermana o ese joven o esa señorita. Siempre hay una persona que está dispuesta a ayudar, siempre está dispuesta a servir en lo que sea. Si hay que trapear después del bautizo, siempre está ahí con el trapeador, inclusive antes de que inicie la ceremonia bautismal, o cuando va a iniciar el programa está en la entrada dando la bienvenida, o siempre está preguntando, ¿le puedo ayudar en algo? Y hay algunos versículos que hablan acerca de este don espiritual. Si tú a lo mejor sientes que uno de estos dones que hemos estado mencionando son los tuyos, bueno, es cuestión de ir viendo qué tanto te gusta realizar alguno de estos dones. Nosotros podemos encontrar versículos que hablan acerca de este don en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18, Romanos capítulo 12, versículo 7, Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, Tito capítulo 3, versículo 14 y Gálatas capítulo 6, versículos 2 al 10. Dentro de nuestra iglesia también hay personas que tienen el don de la hospitalidad y el don de ayuda también. El don de ayudas es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para invertir talentos que tienen en el cuerpo, capacitando así a otros para aumentar la eficacia de sus propios dones espirituales. Y esto tiene que ver mucho con el liderazgo y el deseo de capacitar a otras personas. Muchas veces nos hemos preguntado por qué hay personas que se bautizan y se salen de la iglesia rápido. Bueno, porque a veces cuando las personas se bautizan son recién ingresados a la comunidad cristiana. Bueno, posiblemente haya una falta de deseo de capacitar, de enseñar a esas personas temas bíblicos, temas que tienen que ver con la iglesia, y a veces ni siquiera se les da un tour por la iglesia para ver qué es lo que hay dentro de la iglesia, ningún departamento, ninguna actividad, el calendario. Entonces entran pero no saben a qué entran. Y el don de ayudas, bueno, tiene que ver con ese sentimiento, ese deseo de querer ayudar a otras personas a crecer tanto en sus dones espirituales como también en el conocimiento de ellos. Algunos versículos que hablan acerca de este don es 1 de Corintios capítulo 12 versículo 28, Romanos capítulo 16 versículo 1 y 2, Hechos capítulo 9 versículos 36, Lucas capítulo 8 versículos 2 y 3 y Marcos capítulo 15 versículos 40 y 41.
Y dentro de la hospitalidad, el don de la espiritualidad es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para proveer una casa abierta y una cálida bienvenida a los que tienen necesidad de alimentos y albergue. Sobre todo en estos tiempos, nosotros podemos ver cómo es que a otras personas se les hace fácil y son hábiles para poder darle hospitalidad o brindarle hospitalidad a otras personas. Y si tú tienes el deseo de ayudar a otras personas en situaciones como estas o en cualquier otra situación, bueno, posiblemente tu don sea el de la hospitalidad. Algunos versículos hablan acerca de este don, como Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 13, Romanos, capítulo 16, versículo 23, Hechos capítulo 6 versículos 14 y 15 y Hebreos capítulo 13 versículo 1 y 2. Y bueno, posiblemente dentro de este don podamos incluir el don de la repartición. El don de la repartición es la habilidad espiritual que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para contribuir con sus recursos materiales a la obra del Señor con liberalidad y alegría. Algunos versículos hablan acerca de este don, como Romanos capítulo 12, versículo 8, Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 7, Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 2 al 8 y Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Bueno, hay personas que son más despegadas de los bienes materiales y que les gusta contribuir de alguna manera con sus recursos, con sus bienes materiales para ayudar a otras personas que no tienen la misma situación. La Biblia habla acerca del don de la sanidad también. El don de la sanidad es la habilidad especial que Dios le otorga a algunas personas dentro de la iglesia para servir de intermediarios humanos, mediante los cuales les place a Dios curar enfermedades y restaurar la salud aparte del uso de los medios naturales. Esto es interesante, posiblemente en tu iglesia o si tú estás en alguna universidad hay jóvenes, hay estudiantes, hay doctores que tienen una habilidad impresionante de curar. Y dentro de la iglesia también hay hermanos que nunca estudiaron nada de la medicina, pero son muy hábiles para poder utilizar los remedios naturales y para poder ayudar a otras personas a ser curados de sus necesidades físicas. Y bueno, dentro de todos estos dones podemos incluir el don de la misericordia. El don de la misericordia es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para sentir empatía y compasión genuina por los individuos, tanto cristianos como no cristianos, que sufren de problemas físicos, mentales o emocionales, que los perturban y para traducir esa compasión en hechos realizados con alegría, que reflejan el amor de Cristo y alivian el sufrimiento. Bueno, toda la Biblia habla acerca de la misericordia de Dios y cómo es que Dios nos da la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios y cómo nos incluye dentro de un plan de salvación. Toda la Biblia habla acerca del carácter de misericordia de Dios, inclusive con aquellas personas o aquellos cristianos que han tropezado, han caído, han pecado y el Señor los ha perdonado. Y esto pues describe bien a aquellos hermanos que están dentro de la iglesia y que tienen un constante deseo de poder ayudar a aquellas personas, tanto cristianas o no cristianas, para seguir adelante, para ser mejor, para cambiar hábitos, para sentir que hay perdón y hay oportunidad para ellos. Algunos versículos clave que hablan acerca de este don de la misericordia son Romanos capítulo 12, versículo 8, Marcos capítulo 9, versículo 41, Hechos capítulo 16, versículo 33 y 34, Lucas capítulo 10, versículo 33 al 35, Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34, Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40, Hechos capítulo 11, versículos 28 al 30.
Yo les estoy dando la lista de versículos para que ustedes, cuando terminemos la especialidad, puedan revisar algunos de estos versículos de acuerdo a cada una de los dones que hemos mencionado, y tú puedas aprender cómo es que estos dones se ven reflejados en la Biblia. Y si de alguna manera u otra tú ves o sientes que uno de estos dones se identifica contigo, o que alguno de estos dones son algunos de los dones que a ti te gusta practicar o te gustaría practicar, bueno, tú puedes buscar en la Biblia cómo es que se ven reflejados a través de la Biblia. El don de la exhortación. El don de la exhortación es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para ministrar palabras de aliento, consuelo, ánimo y consejos a otros miembros del cuerpo de Cristo en forma tal que estos se sientan ayudados y sanados. Esto se ve más a menudo cuando una persona pierde un ser querido o pierde o tiene una situación de pérdida. Y hay personas que dicen, es que no sé qué decirle, no sé cómo hablarle, no tengo palabras. Y hay otros hermanos u otras personas que tienen esa facilidad de acercarse, decirles, ¿sabe qué, hermano? Recuerde que tenemos una esperanza, Cristo viene por segunda vez y su familiar tiene la oportunidad de recibir ayuda de parte de Dios, ¿verdad? Porque Él es nuestro abogado cuando nosotros confesamos nuestros pecados mientras estamos en vida. Entonces, este don espiritual se ve mencionado en diferentes versículos de la Biblia, como Romanos capítulo 12, versículo 8, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13, Hebreos capítulo 10, versículo 25 y Hechos capítulo 14, versículo 22. Posiblemente tú puedas desarrollar este don con más frecuencia en tu Biblia, en tu iglesia, con las personas que te rodean, con tus familiares, porque todos pasamos por un momento difícil en alguna situación. O entramos a los dones de enseñanza y de obra misionera. El don de la enseñanza. El don de la enseñanza es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para comunicar información pertinente a la salud y el ministerio del cuerpo y sus miembros en forma tal que otros aprendan. Esto se ve más claro, por ejemplo, en la escuela sabática en nuestra iglesia, cuando vemos diferentes maestros que constantemente les gusta estudiar y también enseñar. Y para esto tal vez se requiera la habilidad o más bien, sí, la habilidad y el don de hablar en público, porque hay muchas personas que no tienen la habilidad de hablar en público, pero yo he conocido jóvenes que han sido muy tímidos y han dicho, Dios, yo quiero que tú me enseñes a dar la lección de escuela sabática. Dios, yo quiero que tú me enseñes a dar una especialidad para mis guías mayores, para los conquistadores, para los aventureros. Y poco a poco, con la práctica, han mejorado ese don y lo han convertido en un ministerio, a fin de que esa habilidad lo convierten en un don al dedicárselo a Dios. Algunos versículos que hablan acerca de este don se encuentran en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14, Romanos capítulo 12, versículo 7, Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28 y Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21. Y hay un don especial dentro de la iglesia que posiblemente te has dado cuenta que con el paso del tiempo escasea. Y es que cuando estamos durante el programa siempre escuchamos al hermano director de obra misionera invitar a la iglesia para que pueda quedarse para realizar obra misionera el sábado. Yo sé que toda la semana es día para hacer obra misionera,
pero específicamente el sábado es un día en el que el director de obra misionera se queda invitando a la iglesia para que puedan ir, visitar, practicar el don de la exhortación, practicar el don de la hospitalidad, el don de las ayudas, el don de la repartición, el don de la misericordia. Y muchas veces en iglesias grandes, iglesias de 100 personas, iglesias de 50 personas, de ese total de hermanos solamente se quedan 3, 4, 5, 10, dependiendo. Tú has visto que con el paso del tiempo es una de las áreas que escasea. Y no es para juzgar a los que no se quedan, porque hay hermanos que durante la semana realizan obra misionera. Pero en el sábado hay muchos hermanos que pues, no hacen obra misionera durante la semana y el sábado tampoco. Entonces, el don misionero. El don misionero es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para ministrar cualquier otro don espiritual que posean en una segunda cultura. Quiere decir que el don misionero es un don que debería ser característico en cada uno de los cristianos, porque no importa el don que tú tengas, la habilidad que tú tengas, este don debería estar impregnado en nuestro corazón para poder salir y poder practicar o poner en práctica los diferentes dones que nosotros tengamos para con otras personas. Algunos versículos claves que hablan acerca de este don son 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23, Hechos capítulo 8, versículo 4, Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3, Hechos capítulo 22 y versículo 21 y Romanos capítulo 10, versículo 15. Si te das cuenta, muchos de los versículos donde se habla acerca de este don especial se encuentran en Hechos, un libro donde se habla acerca de los principios de la iglesia cristiana primitiva. Y si nosotros recordamos, en Hechos es donde se menciona la llegada del Pentecostés sobre los primeros cristianos. Quiere decir que esos cristianos estaban comprometidos con la misión, el poder predicar a otros que Cristo había venido, que Cristo había muerto y que Cristo había resucitado y que había ascendido al cielo y que había oportunidad para todos de recibir perdón y de recibir salvación. Entonces, en nuestros tiempos, nosotros debemos tener el mismo sentimiento que los hermanos de la iglesia primitiva, el primer amor. Ahora, este siguiente don es un don que posiblemente tú digas, bueno, para eso hay. Y si yo no soy, bueno, a mí no me toca. Pero este don, el don del pastor, es un don que tal vez nos involucre a todos también. El don del pastorado es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para asumir una responsabilidad personal a largo plazo por el bienestar espiritual de un grupo de creyentes. Y dentro de este don, bueno, hay características que posiblemente nos correspondan y otras que posiblemente lo desempeñen personas específicas, que son los líderes actuales de tu iglesia local, los líderes de tu distrito, líderes de tu asociación, de tu unión, de la división, etc. Pero, bueno, es la responsabilidad personal a largo plazo por el bienestar personal de un grupo de creyentes. Y si nosotros recordamos, bueno, la función de un pastor era guiar, un pastor literal es guiar un rebaño de ovejas. Y nosotros, bueno, deberíamos tener el mismo sentimiento de guiar a todas esas personas. Y si no eres el pastor de la iglesia, de tu iglesia, bueno, por lo menos contribuir con tu pastor para que esas ovejas de la iglesia o esos miembros de iglesia, pues no se descarrilen, no se salgan del redil. Algunos versículos claves que hablan acerca de este don se encuentran en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, Juan capítulo 10, versículo 1 al 18 y Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 3.
Si tú eres joven, eres guía mayor en tu iglesia y posiblemente sientas el deseo o posiblemente sientas el llamado para poder desempeñar la función como pastor y quieres estudiar en alguna universidad, bueno, si tú tienes estas características del constante deseo del desarrollo de tu iglesia, del bienestar, de ver que otras personas vengan a la iglesia, que otras personas conozcan, bueno, puedes ponerte a pensar en algún momento si es realmente una oportunidad que Dios te da para poder estudiar teología, estudiar para pastor y en un futuro no muy lejano pueda ser el dirigente de tu iglesia, de tu comunidad, de tu ciudad o inclusive como misionero en algún otro lugar del mundo. Y hay otro don espiritual que se asemeja con el del pastor, pero este don es especialmente y específicamente para compartir mensajes bíblicos, predicación constante. El don del evangelista, el don del evangelismo. El don del evangelismo es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para compartir el evangelio con los no creyentes en forma tal que los hombres y las mujeres llegan a ser discípulos de Jesús y miembros responsables del cuerpo de Cristo. Algunos versículos claves que hablan acerca de esto son Efesios capítulo 4 versículo 11 al 14, Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5, Hechos capítulo 8 versículos 5 y 6, Hechos capítulo 8 versículos 26 al 40, Hechos capítulo 14 versículo 21 y Hechos capítulo 21 versículo 8. Y bien, vamos a ver los 4 últimos dones que podemos encontrar dentro de la Biblia. Otro don espiritual que menciona la Biblia es el don de la sabiduría. Uno de los libros más característicos de la Biblia con respecto a la sabiduría es el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, que se refieren a el rey Salomón como el autor principal de muchos de esos versículos. Pero bueno, hay otros libros y hay otros versículos que también reflejan cómo es que Dios brinda sabiduría a aquellas personas que lo piden. El don de la sabiduría es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Dios para conocer la mente del Espíritu Santo en forma tal que reciben discernimientos de cómo un conocimiento dado puede aplicarse mejor a las necesidades específicas que surgen en el cuerpo de Cristo. Algunos versículos claves que se mencionan en la Biblia son 1 de Corintios capítulo 2 versículo 1 al 13, 1 de Corintios capítulos 12 versículo 8, Hechos capítulo 6 versículo 3 y versículo 10, Santiago capítulo 1 versículo 5, 6 y 2 de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16. Sin duda alguna, bueno, sabiduría es una de las cosas que nosotros más necesitamos, sobre todo en estos tiempos. Si nosotros recordamos cuando el rey Salomón inició su trabajo, su ministerio como rey de Israel, una de las primeras cosas que tuvo que hacer fue el ejecutar un juicio en donde una madre reclamaba a un bebé como suyo y otra madre reclamaba al mismo bebé como suyo. Y entonces en la sabiduría que Salomón había recibido de parte de Dios dijo, bueno, tráigame una espada y vamos a dividir a este niño en dos. Y al ver la respuesta de una de las madres decir, no, que se lo quede la otra mujer, pero no le hagan daño a ese bebé. Salomón pudo ver el interés y el cuidado natural que una madre debe tener con su hijo y de esa manera, bueno, logró discernir que la madre era la que estaba protegiendo al bebé. Bueno, muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones en cosas engañosas, en cosas que posiblemente parezcan estar bien, pero no lo están. Y en esos momentos es cuando nosotros debemos pedir discernimiento. Y bueno, como dice el dicho a veces, uno aprende de los errores. Bueno, esos errores también nos ayudan para encontrar sabiduría y no cometer los mismos errores, así como el rey David
El rey David cometió algunos errores, pero a través de la experiencia también Dios le dio sabiduría a David para no volverlos a cometer nunca más. Otro de los dones espirituales mencionados en la Biblia son el don de liderazgo. El don de liderazgo es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para fijar metas de acuerdo con el propósito de Dios para el futuro y para comunicar estas metas a otros en forma tal que trabajen juntos en forma voluntaria y armoniosa para lograr esas metas para la gloria de Dios. Algunos versículos clave de este don se encuentran en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Hechos capítulo 7 versículo 10, Hechos capítulo 15 versículo 7 al 11, Romanos capítulo 12 versículo 8, Hebreos capítulo 13 versículo 17, Lucas capítulo 9 versículo 51. Recuerda que el liderazgo no es el cuántas personas trabajan a tu cargo, sino cuántas personas te están siguiendo. El mayor éxito que un líder puede obtener es entrenar a otro líder para que ese líder entonces pueda ir desarrollando más líderes. Entonces, si tú quieres tener el don de liderazgo, debes primero entender que el don de liderazgo no es para ser el jefe, sino para ser el siervo de los demás y así otros puedan aprender ese don especial o esa característica especial y lo puedan poner en práctica con otras personas. El don del conocimiento. El don del conocimiento es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para descubrir, acumular, analizar y aclarar información e ideas que son pertinentes al crecimiento y al bienestar del cuerpo. Algunos versículos claves de este don se encuentran en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, 1 Corintios capítulo 12 versículo 8, Hechos capítulo 5 versículos 1 al 11, Colosenses capítulo 2 versículos 2 y 3 y 2 Corintios capítulo 11 versículo 6. Y bueno, estos dones, este don del conocimiento es importante para el siguiente don que vamos a ver, que es el don de la administración, porque nosotros debemos saber discernir diferentes situaciones y debemos tener la habilidad para poder descubrir, acumular, analizar y aclarar información e ideas que son pertinentes para el crecimiento y el bienestar del cuerpo. ¿Por qué? Porque el don de la administración es la habilidad especial que Dios da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para comprender claramente las metas inmediatas y de largo alcance de una unidad particular del cuerpo de Cristo y para diseñar y poner en ejecución planes efectivos para el logro de esas metas. Algunos versículos claves de este don se encuentran en 1 Corintios capítulo 12 versículo 28, Hechos capítulo 6 versículo 1 al 7, Hechos capítulo 27 versículo 11, Lucas capítulo 14 versículos 28 al 30, Tito capítulo 1 versículo 5. Bueno, esto es alguna lista de los dones espirituales que nosotros podemos encontrar en la Biblia. ¿Cómo tú puedes entender acerca de esos dones? Bueno, puedes buscar los versículos que hemos ido mencionando a lo largo de esta especialidad y tú puedes ir viendo algunas experiencias, algunos testimonios bíblicos que se encuentran ahí relacionado a estos dones. Y si de alguna manera u otra a ti te gustaría tener algún don especial, bueno, recuerda que todo lo que quieras se lo puedes pedir a Dios y con esfuerzo, con práctica, tú puedes ir desarrollando un don especial siempre y cuando tú lo quieras utilizar para el servicio de Dios. No hablamos, claro, de los dones musicales que también tienen una función especial dentro de la iglesia, pero todas las habilidades que uno quiera tener y que lo quiera dedicar al servicio de Dios puede ser un don que puede beneficiar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Recuerda, todos somos parte de la iglesia y todos somos parte del cuerpo de Cristo, con diferentes funciones, pero con el mismo objetivo: poder llegar al reino de los cielos y poder llevar a otros a conocer a Cristo Jesús y también tengan la oportunidad de ser salvos. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta especialidad. Espero que hayan aprendido algo especial en esta ocasión a través de la Biblia. Y me gustaría orar con ustedes para que puedan recibir la bendición especial de Dios.
Querido Dios, te damos gracias porque nos diste la oportunidad de tener esta especialidad. Quiero pedir que cada uno de los guías mayores, conquistadores que estén viendo esta transmisión o cada uno de los hermanos que nos están viendo puedan desarrollar sus habilidades, Señor, para el servicio de tu iglesia y puedan ser dones especiales para poder llevar a otros a tus pies y así poder encontrarnos juntos como una iglesia, como una familia y como un solo cuerpo en el reino de los cielos. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te deseo un feliz día y que la bendición de Dios siempre esté contigo y con tu familia.